Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de esta tercera semana ya del módulo 2 de la información al conocimiento de Prepa en línea CEP. Bueno, acá les recuerdo que su grupo es M2C1G52-0, perdón, G54-052, ahí tuve una leve confusión, y que bueno, vamos a tener hoy la revisión de lo que son los contenidos, ya que el día miércoles revisamos lo que son las actividades a realizar durante esta semana. Entonces hay que recordar que esta tercera semana comenzó desde el pasado 18 de septiembre y finalizará el próximo 24 de septiembre, que es el día domingo. Entonces hay que tenerlo en cuenta para terminar con nuestras actividades antes de que se vaya a cerrar esta semana, porque recuerden que únicamente se brindan extensiones si es que hay una situación extraordinaria por la cual se pueda brindar dicha extensión. Y bueno, la secuencia de trabajo del día de hoy es la bienvenida, el objetivo, la revisión de contenidos, por eso les mencionaba que en cada espacio vamos revisando o contenidos o actividades, también dependiendo de las dudas que vayan surgiendo de parte de ustedes, porque hay que recordar que hay que tener una participación activa dentro de este espacio. Y que bueno, también vamos a tener igual las dudas y comentarios que puedan presentar ustedes en caso de que puedan unirse en tiempo real. La siguiente diapositiva tiene que ver con el objetivo de esta sesión. Hay que recordar que hay que brindar nuestros distintos puntos de vista porque, bueno, vamos revisando nuestros contenidos, vamos revisando también lo que son las distintas retroalimentaciones en las actividades y que con eso podemos ir mejorando en semana con semana, pero que también es importante que si hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a alguna actividad integradora, se pueda mencionar. ¿Por qué? Porque si no mencionan una duda entre estos espacios, o al menos entre semana, entonces si me la preguntan el domingo a las 11 de la noche antes de entregar su actividad, va a ser muy extraño que pueda responderles porque, bueno, normalmente esa es la hora de dormir y además que el domingo no es un día hábil, entonces por ahí sí voy a recordarles que entre más temprano comencemos a hacer nuestras actividades, y por esto no significa únicamente la hora, sino el día, es decir, que empecemos a revisar recursos desde que comienza la semana, desde el día lunes, que podemos ir avanzando poco a poco, pero que cuando sea miércoles, viernes en estos espacios podamos o ingresar o enviar nuestras dudas para que de esta manera sean resueltas y ustedes pueden entregar sus actividades integradoras, pero no esperarnos hasta el último momento para mencionar dichas preguntas, porque si no, bueno, pues nos llenamos de dudas, no terminamos nuestra actividad, la mandamos inconclusa y nuestra calificación o es muy poca porque no logramos concretar con algún punto de vista en concreto, perdón, algún punto dentro de la rúbrica en concreto, o sale súper, súper baja. Entonces, por ahí sí les recuerdo que este espacio finalmente es para ustedes y que, bueno, espero que puedan unirse de manera más continua a cada uno de estos para que podamos ir resolviendo dudas y trabajando aquí de tal manera que sus actividades integradoras y también ustedes puedan comprender mejor lo que hay que realizar para las mismas. Porque recuerden lo siguiente, tienen sus videosesiones y también a partir de ello pueden trabajar, pero bueno, si van revisando los contenidos y aún así les quedan dudas, pueden mencionarlas y no pasa nada. Solo es cuestión de que las expresen porque si no, pues no podemos saber qué dudas puedan tener, ¿vale? Así que les recuerdo y les sigo invitando a que puedan asistir a este espacio. Si están viendo la grabación, es del día de hoy, del día viernes. Entonces, espero que si tienen alguna duda, me la manden lo más pronto posible a través del mensajero de la plataforma o a través de lo que es el correo electrónico que les he estado compartiendo semana con semana en cada una de las bienvenidas dentro del foro de novedades. Así que por ahí espero sus dudas para que las pueda responder. Y pues bueno, llegamos a estas reglas de comunicación virtual. Les recuerdo que ustedes las han estado utilizando desde que ingresaron a Prepa en línea CEP y que todas estas reglas tienen que ver con la manera en que nos comunicamos entre nosotros y que esto va a llevar a que de alguna manera podamos estar trabajando
pero con la participación de todos y todas. Entonces, aquí les recuerdo que cuando estamos dentro de esta plataforma, como vamos a estar participando, también es importante que aplicamos estas reglas. Y esto también conlleva a que podamos utilizar una herramienta importante que se encuentra dentro de Teams, que está en la parte de arriba. Entonces, Brenda, yo recuerdo que has estado en varias sesiones, así que ya has podido localizar esa herramienta, pero Josué, bienvenido también a esta sesión. Te voy a pedir, por favor, que en la parte de arriba localices una herramienta que dice participar y le des clic para que podamos, o bueno, más bien yo pueda saber que ya reconoces esa herramienta porque es la que vamos a estar utilizando a lo largo de la sesión. Por favor, ambos me ayudan con eso a encontrar esta herramienta, le dan clic para que pueda aquí yo darme cuenta que sí, que en efecto que ya la localizan. Ok, muchas gracias, Brenda. Josué, por favor, te pido la localices también. Puede estar también dentro de una sección que se llama reacciones o puede estar también dentro de lo que es los 3 puntitos que dicen más. Entonces, allí espero para que la puedas localizar, por favor. O si no la localizas, menciónamelo para que yo te pueda apoyar. ¿No? Okey, bueno. José, espero que cuando puedas localizarla, por favor, la levantes para que yo sepa que ya tenemos entendida, parte de estas reglas de dentro de esta sesión. Okey, muchas gracias. Para bajarla, le vuelves a dar clic sobre la misma manita. Okey, gracias. Entonces, debido a que somos 3 personas en tiempo real, ya habrá más personas que vean la grabación, pero ahorita en este momento somos 3 personas conectadas. Entonces, para que cada quien tenga su turno para hablar y que no nos vayamos a interrumpir y que no, cortemos con la idea que está teniendo la persona, entonces vamos a utilizar esta herramienta de participar. Es decir, si yo pregunto, no sé, ¿tienen dudas? Y tienen una duda, primero levantan la manita. ¿Para qué? Para que a un lado de su nombre, como pudieron notarlo, aparece un número. A mí también me aparece. Entonces, cuando levanten la manita, si a Brenda le sale primero el número 1, entonces voy a decir, Brenda, ¿cuál es tu participación? Una vez que Brenda termine, entonces ya podrás participar tú, Josué, o al revés. La cuestión aquí es que nos demos el tiempo para que podamos realizar esta participación sin que haya interrupciones y que cada quien pueda expresar sus ideas, sus preguntas o que pueda dar respuestas a las preguntas que esté yo realizando. Ok, vi que levantaste la manita. ¿Tienes alguna duda, Josué? Y para esto vamos a estar utilizando el micrófono, por favor. Cuando llevemos a cabo la participación, lo mantenemos prendido y si no estamos participando, lo apagamos para que no se vaya a repetir la señal y tengamos un mal audio. Bueno, a lo mejor fue un error que la hayas levantado, así que si hay algo que quieras agregar, la levantas, pero le das clic y ahí la dejas para que yo pueda observar que sí, que tienes una duda y entonces llevemos ese orden, por favor. Y bueno, ok, una vez mencionado eso, llegamos a esta sección que es la tablita que les había presentado desde el día miércoles en el espacio abierto, el primero que fue de esta semana. Y tiene que ver con lo que hemos estado realizando en las 2 semanas anteriores dentro de las primeras unidades de comunicar y aprender para lograr metas personales y leer y escribir para aprender. Para esta tercera semana, como ven, tenemos 2 títulos dentro de estas unidades. ¿Por qué? Porque va a ir relacionada directamente con la unidad número 2, pero también va a ir relacionada con esta unidad número 3, es decir, van de la mano e incluso las lecturas que ustedes tienen que elegir dentro de la actividad integradora número 5 van de la mano con lecturas que vimos en la actividad integradora número 3. Así que una vez que hemos visto distintas herramientas que nos puedan ayudar en la cuestión de la escritura, de la oralidad, de esta expresión, de la redacción, entonces podemos ir avanzando con nuestras actividades de tal manera que éstas queden completas y que no vayamos a tener por ahí dificultad para realizarlas. Y bueno,
Una vez llegamos a esta parte, nos va a quedar ya 2 días y unas horas para que finalice esta tercera semana. Ya la siguiente semana comenzamos con la cuarta y última semana, que como recordarán, no va a llevar un nombre esa unidad, porque no es una unidad como tal, sino más bien, como se llama, semana de integración. Justamente lo que hay que realizar tiene que ver con integrar todos los saberes que aprendimos a lo largo de las 3 primeras semanas con las 3 primeras unidades. Entonces, antes de seguir avanzando a lo que son la revisión de los contenidos en lugar de la revisión de las actividades, cuéntenme cómo van con sus actividades, ¿tienen alguna duda? Recuerden que este espacio cuenta con participación activa. Entonces, esta participación activa es realizar preguntas acerca de alguna duda que tengan, algún recurso, alguna actividad o algo que tengan que ver con esta tercera semana y sus distintas actividades que recuerden que son formativas, son integradoras y también tenemos unos cuestionarios que resolver para visualizar la semana número 4. Así que les escucho. Recuerden levantar su manita. Ok, Brenda, te escucho. Yo ya realicé este, casi todas las actividades, me faltaría las 5, porque se me complica un poco del audio, porque ya lo hice como varias veces y como que todavía no me convence de lo que voy a decir en el audio, pero no tengo ninguna duda por el momento. Gracias. ¿Alguna otra participación? Ok, entonces, no sé si hubo algún error, pero bueno. Ok, entonces, debido a que no hay ninguna pregunta con respecto a las actividades integradoras, vamos a avanzar con lo que respecta a los contenidos de esta semana. Y bueno, el propósito para comenzar de esta tercera unidad, que les repito, va relacionado con la semana número 2, es que podamos producir distintas reseñas y relatos coherentes así como cuestionarlos a partir de una lectura analítica. Hay que recordar que cada vez que llevamos a cabo una lectura, justamente debemos establecer un análisis de aquello que estamos leyendo para que lo podamos comprender de mejor manera y a su vez podamos expresarlo con la manera en la que nosotros o nosotras estamos comunicándonos. Dentro de esta semana también tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que justamente, como lo dice la palabra, va a favorecer la comunicación que mantengamos de tal manera que no únicamente pueda ser favorecedora en el ámbito académico, es decir, prepa en línea, sino que también para ustedes pueda brindar distintos aspectos positivos en lo que es su ámbito social, su ámbito personal, su ámbito familiar, su ámbito laboral, entre los distintos más que puedan tener en su vida cotidiana. Así que esto nos va a estar ayudando muchísimo por la manera en la que constantemente nos estamos comunicando, porque recuerden, la comunicación no se trata únicamente de una llamada o escribir una carta o estar en comunicación a través de redes sociales o quizá a través de medios como un periódico a lo mejor, sino más bien que nuestra comunicación comienza a surgir desde que saludamos a alguien en la calle, a lo mejor al subirnos una ruta, que era parte de lo que yo les platicaba, y que esta comunicación es súper constante, así que si podemos mejorarla para que vayamos mencionando las ideas que tenemos en nuestra vida diaria y que éstas puedan ser más comprensibles, entonces qué mejor que adquirir distintas herramientas que nos puedan apoyar en nuestra vida para, repito, expresar todas estas ideas y pensamientos que podamos tener en nuestro día a día. Así que, bueno, recuerden,
Va relacionada con la unidad número 2 porque cuando vimos esto la semana pasada, entonces iba relacionado con aquello que justamente tenía que ver con los temas de la unidad número 2. Es decir, recién comenzábamos a ver en lo que consta una lectura, para qué nos sirve la lectura o los beneficios de esta, así como la manera en que vamos a ir mejorándola y también cómo fue que comenzamos con esta lectura para que pudiéramos ir avanzando y nuestra comprensión mejorara en distintos aspectos, ya que para esta tercera unidad vamos a analizar distintos tipos de textos y vamos a crear también algunos textos como lo va a hacer la cuestión del relato y la reseña, o que incluso ustedes ya pudieron hacerlo o al menos comenzarlo. Entonces vamos a ver los contenidos de acá. Cuando se trata de este primer tema, recuerden que tenemos un relato. Entonces, dentro de este relato vamos eligiendo distintos elementos que van a componerlo. Como paso número 1, recuerden que podemos elegir un tema, ¿vale? Este tema nos va a ayudar a que podamos estar, a ver, permítanme. Okey, que podamos realizarlo de tal manera que en nuestra vida cotidiana veamos qué es el relato y de qué manera podemos finalizarlo. Brenda, me comentabas que hay una actividad integradora que aún no finalizas por la cuestión del audio, pero cuéntame, si pudieras llevar a cabo tu relato, ¿cuál sería el tema que elegirías tú? Independientemente de que tengas que basarte en un texto, como en la actividad integradora número 5, ¿qué tema elegirías tú para realizar un relato? Sería la de La noche boca arriba. No, Brenda, me refiero a que un tema, no una lectura. Bueno, debido a que ya no tenemos alguna participación, les voy a ejemplificar esto. Cuando elegimos un tema, por ejemplo, dentro de su actividad integradora número 5, ustedes llevaron a cabo 2 lecturas. Estas 2 lecturas fueron 2 escritos, uno fue el del Principito y la segunda, La noche boca arriba. Pero dentro de estas lecturas, más allá del título del libro, tiene que ver con cuál es la temática que se aborda. Si no nos basamos en un texto particularmente o en una lectura, entonces tenemos un sinfín de temas de los cuales podemos elegir para llevar a cabo un relato. Incluso un tema como ir al mercado o quizá, no sé, las elecciones, o quizá el clima, o quizá un cumpleaños. La finalidad de esto es que a través de este relato podamos encontrar la manera en la que podamos comunicarnos y que con ella vayamos mejorando. Entonces, recuerden que el primer paso de cada relato que se lleva a cabo es elegir un tema. Cuando se trata de esto, entonces nos vamos a encontrar con que vamos a establecer un narrador.
recordando que este narrador se va a basar en cómo queremos llevar a cabo nuestra actividad. Entonces, esto tiene que ver con la manera en que yo quiero que suene mi relato. Es decir, si quiero narrarlo desde mí, desde otra persona, desde alguien que esté viendo todo lo que esté ocurriendo con las distintas escenas y los personajes, así como que también, justamente por eso, al establecer un narrador, también delimitaríamos si uno de los personajes va a ser el narrador, no se va a encontrar dentro de nuestra historia o sí se va a encontrar dentro de nuestra historia, y también la importancia y las características de ese personaje, porque hay que recordar que justamente en el paso número 3 vamos a hacer eso. Es decir, paso número 1, voy a hablar acerca de una visita a un pueblo que ya no tiene habitantes, o distintas construcciones de lo que antes era un pueblo ya no tiene habitantes. ¿Por qué? Porque cuando se trata de esto, entonces, al establecer un narrador, justamente voy a ir delimitando a los personajes, les voy a asignar un nombre, les voy a asignar sus distintas características que van a hacer que el lector o la lectora que esté leyendo mi relato los pueda diferenciar y que pueda saber quién es quién, desde sus características físicas, por ejemplo, quizá si es alto, si es bajo, si la persona es de una complexión media o a lo mejor más robusta o a lo mejor más delgada, o quizás si es a lo mejor de postura encorvada o a lo mejor camina recto, si sonríe, no sonríe, si tiene el cabello largo, no tiene el cabello largo, si es mujer, si es hombre, si tiene características o señas particulares que destaquen entre los demás para asumir cuáles serían los personajes primarios y los personajes secundarios, y no solamente nos vamos a basar en lo que son sus características físicas, sino también en sus características que son características de su forma de pensar y de actuar, es decir, con sus acciones. Y con esto también vamos a ir diferenciando cómo son los personajes para que nuevamente nuestro lector o nuestra lectora pueda diferenciar entre aquello que yo le estoy contando. ¿Qué más va a ocurrir aquí? Dentro de este relato voy a encontrarme con plantear un cambio. Hay que recordar que siempre vamos a empezar con justo la introducción o por el inicio, y que dentro de este voy a poner una frase como que el día de hoy voy a contarles de aquella noche que, o yo recuerdo un día que iba caminando cuando, o a lo mejor voy a decir, era un día de enero cuando ocurrió tal cosa. O quizá en 1989 nació y ya entonces comienzo a realizar mi relato, pero siempre debo colocar una introducción para que esa introducción me guíe a través de todo lo que es mi relato y entonces también pueda llevar a cabo un desarrollo. Este desarrollo se va a llevar a cabo en donde yo voy a estar escribiendo, o mejor dicho, redactando todo lo que están haciendo los personajes y en gran parte la trama principal de la historia. Aquí voy a desarrollar mis ideas principales, mis ideas secundarias, y también voy a utilizar distintas pistas para que dentro de esto eh, pueda percatarme de lo que va a ocurrir dentro de este relato, pero a través de pistas. A ver, denme un momentito, por favor.
Ok, estoy de vuelta, estaba teniendo unas ligeras complicaciones, pero ya estoy por aquí. Entonces, bueno, les mencionaba que vamos a elegir un tema, vamos a establecer también una narración, vamos a delimitar a los personajes y vamos a colocar pistas. Dentro del día miércoles, yo ejemplificaba a sus compañeros y a sus compañeras para aquellos y aquellas que no vieron la sesión, lo siguiente. Bueno, yo les mencionaba que un día yo desperté y me percaté que no había nadie en mi casa. Se me hizo raro porque suelo estar acompañada, siempre suele haber alguien en mi casa y en esta ocasión no había nadie. A mí se me hizo raro, así que decidí salir a la calle. Cuando salí a la calle me percaté que el cielo era de color verde y cuando quise preguntarle a alguien por qué el cielo se veía color verde, porque no sabía si era yo la única que lo veía o alguien más lo veía, me di cuenta que tampoco había nadie en la calle. Y se me hizo más raro todavía porque es una calle principal, entonces suele haber gente caminando y esta vez no había nadie. Caminé un poquito más hacia el centro para saber si había alguien a quien pudiera encontrarme, porque el cielo no dejaba de verse de color verde y no encontré a nadie. Pero una vez que iba llegando más hacia el centro, escuché unos pasos detrás de mí. Volteé y me di cuenta que era un perro. De repente me dijo: "Oye, ¿ves lo mismo que yo?". Yo obviamente me espanté porque no es algo común y quise correr, pero entre más movía mis pies, menos avanzaba. Entonces me di cuenta que tampoco podía correr. De alguna manera acabé tropezándome y volví a despertar. Resulta que no estaba durmiendo, y desperté a la primera vez como según lo soñé, sino que justamente seguía soñando. Entonces, todo eso fue un sueño. Y parte de lo que le comentaba a sus compañeras y compañeros dentro de esa sesión es que justamente una actividad tan cotidiana como un sueño lo podemos ocupar para explicar algo que tiene que ver con un relato. Entonces, yo les preguntaba: "Oigan, ¿y cuáles son los elementos que creen que brindan pistas para que podamos adivinar qué es un sueño y qué no es realidad?". Y entonces ya me decían: "Ah, bueno, pues la primera pista tiene que ver con el color del cielo". ¿Por qué? Porque no es normal que podamos ver el cielo de color verde, sería muy raro. Aunque recuerdo que el año pasado ocurrió un fenómeno así, me parece que fue en Estados Unidos, pero fue por, ay, no recuerdo la explicación científica, pero la había. Pero en los demás lugares, a menos que haya un fenómeno que esté ocurriendo, no es normal que percibamos el cielo en color verde. Así que esa fue la primera pista que encontraron. La segunda fue que no había nadie ni en la calle, especialmente en la calle, porque bueno, a lo mejor en mi casa todos se fueron, ¿no? Pero en la calle sería muy raro que no te encuentres a alguien en una avenida principal que siempre está concurrida. O la tercera pista tiene que ver con el perro. ¿Por qué? Porque los perros no hablan. En la pista número 4 fue que podía o estaba intentando correr, pero no lo lograba y que muchos en sus sueños justamente recuerdan eso, que entre más rápido intentan correr, menos lo hacen. Entonces fue como parte de las pistas que pudieron encontrar en este relato, que parece ser muy sencillo porque está basado en un sueño, pero que realmente si a alguno o alguna de ustedes les ocurre un relato, perdón, les ocurre un sueño, lo pueden convertir en un relato mientras agreguen los distintos elementos que justamente lo hacen transformarse en un relato, como la introducción, el desarrollo, cambio y también las distintas pistas o indicios para llevarnos a resolver lo que esté ocurriendo dentro de esta narración. Recordando también que hay que revisar la ortografía, porque esta ortografía nos es bastante útil para que nuestras ideas sean comprendidas por las personas que nos están leyendo o también que nos estén escuchando, porque justamente dentro de su actividad integradora número 5 tiene que ver con que ustedes graben un audio o un video y que este mismo les permita expresar sus ideas. Un momento.
Lo siguiente que nos vamos a encontrar dentro de lo que consta este elemento que tiene que ver con parte de un relato y también que va a componer una reseña, tiene que ver con el llamado comentario. El comentario nos va a servir como herramienta para realizar nuestras reseñas y nuestros relatos, pero como uno de los componentes principales. ¿Por qué? Porque el comentario también se va a estar basando en la lectura, pero nos va a aportar bastantes, digamos que datos que fomenten a la reflexión y que nosotros como lectores analicemos la lectura que estamos llevando a cabo, porque además está basado en que podamos generar apoyo o argumentación lógica, imparcial y bastante objetiva hacia nuestro, ya sea escritor o escritora de aquel justamente texto que estemos leyendo. Para realizar este comentario, primero hay que aproximarnos al texto, es decir, vamos a leerlo, vamos a ir destacando cuáles son sus ideas principales, sus ideas secundarias, cuáles son estos argumentos que contiene, cuál es el tema del que está hablando y toda la información importante que podemos destacar de este texto que, repito, estemos leyendo. ¿Por qué? Porque si no llevamos a cabo una lectura de comprensión, muy difícilmente justamente vamos a comprender y además vamos a poder expresar distintas ideas basado en aquello que estamos leyendo. Una vez que ya nos terminamos de aproximar al texto, ya realizamos nuestras anotaciones o a lo mejor un mapita por ahí para que podamos comprender mejor, entonces ya vamos a planificar nuestro comentario. Y así esta planificación del comentario a veces se da de manera simultánea con lo que es la aproximación del texto, porque conforme vamos leyendo se nos ocurre algo que escribir con base a, repito, este texto y que cuando se trata de planificar el comentario, nos vamos imaginando qué es lo que vamos a escribir, pero de ahí a pensarlo, es decir, lo pensamos y de ahí a escribirlo, es un paso otra vez más grande que también necesitamos poder componer para que cuando lo podamos escribir, entonces este comentario quede bastante comprensible. Así que vamos a llevar a cabo esta redacción del comentario y vamos a ir revisándolo también. Es decir, sí, ya leí, sí, ya planifiqué mi comentario, ya lo pensé, sí, también ya lo redacté, pero ¿cómo lo voy a revisar? Bueno, voy a estar revisando la ortografía, voy a estar revisando la sintaxis, voy a ver que esté utilizando las palabras adecuadas para llevar ese comentario a cabo y que además, por supuesto, mantenga una argumentación. ¿Por qué? Porque dentro de este comentario no podemos ponerle nada más yo creo que o yo siento que, si no conlleva una argumentación o una respuesta que sustente la que estamos dando nosotros o nosotras. ¿Por qué? Porque este componente que es el comentario justamente puede ser parte de una reseña. ¿Por qué? Porque a partir de esto que ya leímos es como estar creando los distintos datos que nos van a estar apoyando para llevar a cabo dicha reseña y que también podemos utilizar el resumen como herramienta para que podamos finalizarlo de la mejor manera posible. Voy a la siguiente. Déjenme tomar un poquitito de agua. Ahora sí, avanzamos con esta siguiente diapositiva que está dentro de la presentación. Aquí tenemos la reseña y tenemos distintos elementos estructurales que la van a componer. Va a conllevar que tenga distintas referencias bibliográficas, comentarios o resumen, que recuerden que fue lo que mencionamos que pueden ser características o más bien componentes de la reseña, que también incluyamos una evaluación e identificación del reseñador, en este caso nosotros o nosotras, y que también podamos distinguir entre los distintos tipos de reseña que existen, porque dependiendo del tipo de reseña, es también como vamos a poder identificar cuáles son los elementos que van a llevar y cómo vamos a describirlos a través de la misma. Por ejemplo, en el caso de la actividad integradora número 6, ustedes elaboraron una reseña comparativa. Fue por eso que primero leyeron 2 artículos y entonces ya pudieron comparar sus características.
Y como lo recordarán, si es que ya comenzaron a realizarlo, ya hasta lo finalizaron, o si apenas van comenzando, pero ya vieron que se debe incluir una tabla, esa tabla va a tener la información dividida por secciones de tal manera que la comparación que ustedes van a escribir dentro de lo que es el desarrollo o el sustento tenga más datos para que la esté argumentando. Entonces, de esta manera, ustedes van a estar trabajando para llevar a cabo dicha reseña. Pero ese es uno de los tipos que existen. También nos vamos a encontrar o vamos a dividirlas principalmente entre descriptiva y crítica. Y dentro de la descriptiva o crítica nos vamos a encontrar con que la descriptiva justamente va a estar como tal, como dice su nombre, describiendo algo. Puede ser un libro, puede ser música, puede ser una película, puede ser un restaurante, un viaje, perdón, o un vuelo. Y que también vamos a estar realizando esta reseña descriptiva. Y por otro lado, nos podemos encontrar con que también tenemos la reseña crítica, que va a contener elementos que van a llevar a cabo un juicio valorativo, ya sea positivo o negativo, siempre y cuando esté bien sustentado y la persona pueda aportar datos para que esta crítica sea fundamentada y no sea nada más al aire o con datos que sean nulos, sino más bien que va a poder presentar toda la información posible, que sea verídica, que sea confiable y que de esta manera el lector o la lectora pueda tener una claridad mayor todavía de lo que está escribiendo el reseñador o la reseñadora. Y bueno, también vamos a encontrar los otros 4 tipos de reseña. La primera se llama informativa. Guíense muchísimo de los nombres. Esta informativa, justamente como lo hice, va a informar como tal acerca de igual manera. Podemos tener un sinfín de aspectos en los cuales puede estar informando, ya sea acerca de una estadía en un lugar, a lo mejor en un hotel, o a lo mejor para poder viajar, o a lo mejor de un artículo que compraban en internet. Va a estar informando finalmente. La comparativa fue la que les mencionaba que ustedes realizaron, es decir, comparando 2 textos y sus distintos elementos por separado, en lugar de como 2 distintas reseñas, más bien se volvió una para llegar a un resultado final o a una conclusión en la cual justamente está basado en lo que ustedes pudieron leer dentro de esas 2 lecturas. Así que recuerden, cuando hagan su actividad integradora número 6, debe sí o sí ser una reseña, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, no. Fíjense, por favor, que sea una sola reseña basada en en las 2 lecturas que llevaron a cabo. Y vamos a tener también la reseña motivadora, que se basa en que la persona que está escribiendo la reseña básicamente nos quiere impulsar para que podamos llevar a cabo esa lectura. Y que también, por último, tengamos la confirmativa. La confirmativa básicamente va delante de lo que es la motivadora, porque si una persona nos recomendó a lo mejor un tipo de agencia de vuelo, pero no está tan bien, entonces con esta reseña crítica y confirmativa, puedes confirmar lo que decía o puedes negarlo, pero a través de una argumentación, porque recuerden que no nada más nos quedamos con el yo creo que, o yo pienso que, o yo siento que, sino más bien cómo argumento eso que estoy pensando, que estoy sintiendo y que estoy viendo, ¿ok? Y bueno, pasos para elaborar una reseña. En caso de que lo requieran, les sugiero que ingresen al Pasos para elaborar con una reseña, que es un recurso que se encuentra dentro de mi aula que les va a ser bastante útil para elaborar dichas reseñas que en este caso tendrían que ser comparativas por lo que está solicitando la actividad. Así que bueno, ahorita no sé si sea problema de Teams, será también lo que estaba revisando. Si están viendo esta grabación, las 2 personas que estaban conmigo y de repente ya no, me apareció abandonando, así que si gustan realizar alguna aclaración, me lo escriben, por favor, a través del correo o de lo que es la plataforma para que podamos resolver, ya sea que tengan una duda y también para que ustedes me comenten qué fue lo que pasó, porque ahorita ya únicamente me encuentro yo en la sesión. Entonces, cuando la finalice, voy a revisar que haya sido bien grabada para que la pueda publicar dentro del foro de novedades.
perdón, de la pizarra de sesiones. Recuerden que esta pizarra nos ayuda muchísimo porque vemos ahí cuándo son las invitaciones o para qué día, mejor dicho, y justamente que podamos ingresar sin ningún contratiempo a dichos espacios abiertos. Y pues bueno, antes de pasar a esto, les voy a compartir todas las actividades que hay que integrar esta semana para que no se les vaya a pasar a entregar ninguna. Un momentito, por favor. Ok, a mí de este lado ya me aparece, pero vamos a esperar un minutito porque a veces se tarda en aparecerles a ustedes. Vamos a esperar otro momentito más, que vayamos en la misma sintonía, por favor. Ok. Entonces yo creo que para este momento ya lo pueden observar, así que vamos a avanzar. Cuando se trata de esta actividad integradora, recuerden que nos vamos hasta la parte de abajo, ya vimos en grandes rasgos qué es lo que hay que realizar, entonces vamos a ir hasta cómo lo realizaré. Recuerden que como parte de la actividad es que podemos hacer primero una tabla. Esta tabla va a contener distintos elementos para llevar a cabo nuestro relato. Primero vamos a seleccionar una de las dos lecturas de las literarias que vimos en la semana número 3. No nos tenemos que ir hasta la semana 3 para poder abrirlas, sino que aquí mismo dentro de este espacio nos menciona cuáles son esas dos. La primera es la del Principito y la segunda es la de La Noche Boca Arriba. Ahora recuerden algo muy importante. Para realizar esta actividad, entonces, se están basando en el escrito de otro autor u otra autora. Así que sí o sí deben colocar sus referencias porque justamente la información no sale por arte de magia y no es propiedad de alguno de ustedes. Entonces, es aquí donde entra la manera en la que trabajamos con las referencias y a su vez con las citas directas e indirectas para que de esta manera vayamos a ir redactando de la mejor manera posible. También hay que colocar un título. Este título lo van a crear ustedes desde sus ideas. Y vamos a colocar también un narrador, recordando que el narrador va a ser como la manera en la que se percibe ese escrito que estamos llevando a cabo y que vamos a colocar una frase inicial que nos permita aquí mencionar justamente cómo va a empezar nuestro relato, nos dé una breve idea o más bien le dé una breve idea al lector de qué es lo que va a hablar esta lectura, más bien este relato y que entonces ya vaya avanzando con lo que ustedes vayan relatando, ¿ok? Después van a escribir su relato escrito. Este va a ser el primero, debe llevar una introducción, debe llevar un cuerpo, debe llevar un final o un cierre y también debe, recuerden que llevar distintas pistas porque justamente una de las características principales del relato es que llame la atención. Entonces, estas pistas o estos indicios nos hacen mantener la atención de la persona que lo está leyendo. Después vamos a colocar distintos marcadores textuales y vamos a colocar también lo que es
cuál es la introducción, cuál sería el desarrollo y cuál es el cierre, para que cuando lo vayamos colocando dentro de comentarios, entonces podamos señalarlos y que no haya algún error que estemos cometiendo. Vamos a analizar nuestro relato, pero antes de que grabemos. ¿Por qué? Porque dentro de este relato escrito todavía estamos buscando si es que tenemos fallas de ortografía, si es que le preguntemos a otra persona que lea lo que estamos escribiendo para que nos diga si lo que escribimos es comprensible o no, que era parte del ejercicio que les sugería. Y una vez que terminemos de realizar esto, entonces vamos a grabar audio o video en el cual ustedes redacten de manera oral qué fue lo que despertó el interés de ustedes de seleccionar esa idea. Van a grabar ese audio o ese video y que recuerden que no exceda los 3 minutos, así que vayan ahí cuidando sus tiempos. Yo les sugiero que si ya tienen su relato escrito, únicamente tomen un cronómetro en su celular y comiencen a tomar el tiempo y fíjense cuánto tiempo se toman en leerlo, recordando que siempre hay que respetar las pausas y los puntos, etcétera. Así que eso es lo que vamos a ir mencionando en nuestro video, basado en lo que es el escrito y que recuerden que justamente como parte de la final de esta actividad, es que imaginemos que somos booktubers y que también vamos a estar o vamos a tener suscriptores a lo mejor que no escuchen del todo, así que son por esto estas estrategias que se van implementando. Y finalmente van a colocar un párrafo entre 5 y 10 líneas para mencionar cuáles son las distintas diferencias, es decir, si para ustedes fue mejor escribir, si fue mejor hablar, o las dos cosas, o si hay alguna que, aunque les guste menos, se le facilita más, todo eso que tenga que ver con esta cuestión o este proceso de escritura. Voy con la actividad número 6. Dentro de esta actividad número 6 nos vamos a encontrar con que esto va a hablar acerca de justamente la reseña y recordemos que nos vamos hacia abajo para que no vayamos a equivocarnos a cómo lo vamos a realizar. Dentro de este cómo lo realizaré, vamos a tener 2 lecturas y a distintas de todas las lecturas que han hecho a lo largo de este módulo, esta ocasión no van a elegir solo una, sino más bien que van a leer las dos. Ambas tienen un título diferente, una publicación diferente y también un autor diferente. Dentro del caso de el escrito de Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña Almí, escrito por Montserrat Muñoz, y la otra opción es Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts, el Universal, y fue publicado por Pedro Villa y Caña. Entonces, es lo que ustedes van a comenzar a revisar cuando chequen todo lo que conlleva una rúbrica para que se pueda realizar de la mejor manera, es decir, desde el lenguaje, si emplea datos, no emplea datos, si queda correcto en la introducción o no, si es que hay un desarrollo o no, si es que hay un cierre o no. Todo eso es lo que van a estar ustedes colocando en esta tabla. También van a encontrar si es que hay encuestas, si es que los datos que están dando son certeros o no son certeros, cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias de ambos textos. Recuerden, no pueden elegir uno en esta ocasión. En esta ocasión tienen que leer ambos textos para realizar su actividad. Y una vez terminan esta tabla, entonces se van a esta parte que tiene que ver con que van a realizarlo con el cuadro anterior, que nuestra reseña debe contener distintos elementos como son la introducción, el desarrollo y la conclusión o cierre. Y una vez hayamos finalizado, recordamos guardar nuestro trabajo para que no se nos vaya a pasar, ¿vale? Así que espero que no haya alguna duda. A ver, denme un momentito. Ay, a ver, un momento, ¿eh? Tengo un poquito de fallitas. Ok, ahora tenemos 2 actividades formativas. La primera es actividad formativa número 6, el relato para comunicar, y dentro de esta nos vamos a encontrar con un cuestionario que nos va a permitir realizarlo en 3 intentos y la calificación que se queda en la máxima que obtengamos.
La actividad integradora número 7, a ver, déjame compartirlas, también la tengo aquí. Y tenemos también los cuestionarios socioemocionales, ¿ok? Entonces, esta actividad integradora número 6, vamos a utilizar el relato para comunicar. Vamos a utilizar también toda la subjetividad. También tenemos 3 intentos y se va a elegir la calificación más alta. Dentro de este espacio que es mi aula, ustedes también se van a encontrar con 2 actividades socioemocionales. Si no han visto el video con su tutor, les sugiero que puedan ingresar a la sesión para que les oriente a que puedan realizar de mejor manera esas 2 actividades socioemocionales. Y finalmente tenemos lo que son los 2 distintos cuestionarios o 2 distintas encuestas que nos hacen opinar acerca de, 1, el módulo y 2, sobre su asesora virtual, es decir, yo. ¿Para qué? No hay repercusión sobre calificaciones, no es que vayamos a bajarle en su calificación o que vaya a aumentar, ninguna de las 2 cosas. Únicamente queremos saberlo porque finalmente ustedes reciben sus áreas de oportunidad cada vez que hacen sus actividades. Bueno, estas son nuestras áreas de oportunidad para mejorar en cuanto a lo que es el módulo número 2 y también en mi caso como asesora para que esto vaya permitiendo que aprendamos y que generemos algo mejor. Así que recuerden responderlas. ¿Por qué? Porque si no las responden, no van a poder visualizar la semana número 4. Entonces es necesario que las respondan. Ahora déjenme compartir la presentación para que ya vayamos cerrando. Ok, entonces aquí los 2 datos importantes, recuerden responder todas las actividades. También recuerden que cuando se solicita una extensión de tiempo, únicamente se puede brindar si hay tiempo extraordinario, una actividad extraordinaria, y que también tiene que ver y va relacionado con que ustedes tampoco hayan cometido plagio y que también esto se puede hacer dentro de las primeras 72 horas, es decir, que si van a solicitar una extensión, la soliciten a máximo el próximo miércoles porque se cumplirían las 72 horas de la siguiente semana y en la última semana no asigno extensiones porque ya únicamente es cuestión de ir cerrando el módulo. Recuerden revisar sus rúbricas porque ahí es en donde contiene gran parte de la información que ustedes van a poder ocupar para elaborar y finalizar sus actividades en tiempo y forma. Y recuerden también que nos encontramos aquí en cada miércoles y nos encontramos aquí en cada viernes para que de esta manera podamos ir trabajando nuestras dudas, nuestras aportaciones y les invito a seguir asistiendo, especialmente la otra semana porque ya casi terminamos y es bien importante que queden despejadas las dudas para realizar tanto proyecto integrador como participaciones en el foro de integración de saberes. Y bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana y ha sido un gusto interactuar con ustedes un ratito y también para aquellos y aquellos que estén viendo la grabación, también es un gusto interactuar con ustedes. Si pueden ir respondiendo las preguntas dentro de lo que es el foro aprendiendo, por ahí también recuerden que está la interacción para que vayamos avanzando en este conocernos a la distancia. Y bueno, les mencionaba, el próximo espacio abierto es el día miércoles, entonces les voy a dejar la invitación el día martes para que puedan ingresar. Y listo. Como ahorita no hay alguien en tiempo real, voy a descargar esto, la subo y ya van a tener el video. Así que por este momento que lo están viendo, espero que tengan un excelente fin de semana y hasta luego.